Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a analizar la evolución de la población española. Y para ello, en primer lugar, vamos a hacer referencia al llamado régimen demográfico antiguo. Es el régimen demográfico que se prolonga hasta el siglo XIX y se caracteriza por un crecimiento vegetativo muy lento. No te metas con Homer solo porque sea un poco lento. ¿Ah? Han dicho algo de mí, y no bueno. ¿Qué ha sido? No te metas con Homer. No, eso es bueno. ¿Qué ha sido? ¡Lento! ¡Te han llamado lento! ¿Cómo te atreves a llamarme lento? ¡Te voy ya! Homer, todavía sigues aquí. Macho, qué lento eres. ¿Ah? Ha dicho algo de mí, y no bueno. La causa de esta lentitud en cuanto al crecimiento de la población se debe a unas tasas brutas de natalidad y de mortalidad muy altas, superiores al 35-40 por mil en el caso de la natalidad y al 30-35 por mil en el caso de la mortalidad. Además, la mortalidad posee un carácter catastrófico y se asocia a epidemias, falta de higiene, hambrunas derivadas por episodios de malas cosechas, conflictos bélicos, etc. Si hay que destacar un siglo dentro de los que corresponden al llamado régimen demográfico antiguo en cuanto a crecimiento natural de la población, este sería el siglo XVIII, en el cual la población de España pasa de 7,5 a 9,4 millones de habitantes. A lo largo del siglo XIX este crecimiento ya comienza a acelerarse y al final de dicha centuria la población alcanza los 18,6 millones. En cualquier caso, si observamos el crecimiento de la población en los países europeos, podemos concluir que el crecimiento registrado por España en estos siglos, en el XVIII y en el XIX, pues es muy lento. ¿Cuáles son las principales causas que explican esta alta tasa de natalidad y de mortalidad? Pues en el caso de la natalidad podemos hacer referencia a ese predominio de una economía rural, es decir, una economía basada en el autoconsumo, la fuerte religiosidad y por tanto los valores a nivel moral que ello conlleva, el valor económico de los hijos, es decir, el hecho de tener progenie, el hecho de tener descendencia, era un acicate a nivel económico para las familias, así como la ausencia de métodos anticonceptivos. En el caso de la mortalidad, pues podemos hacer referencia al bajo nivel de vida, sobre todo a nivel económico, la mala alimentación derivada de los continuos episodios de malas cosechas, las pésimas condiciones a nivel higiénico y sanitario. Ya no hablamos tanto del ámbito individual, sino sobre todo del ámbito público, la elevada mortalidad infantil y la presencia de conflictos bélicos y continuas epidemias. El siguiente modelo es el de la llamada transición demográfica. Dicho modelo, dicha fase hace referencia al proceso de modernización de los diferentes comportamientos demográficos en España. La etapa de transición es muy larga en España y además pues llega con retraso si lo comparamos con países industrializados de la Europa occidental. Este proceso de transición se inicia más o menos a mediados del XIX y se prolonga hasta la última parte del siglo XX. El crecimiento demográfico, por tanto, va a ser mucho más lento que en los países de nuestro entorno y va a desarrollarse en dos fases. Una primera fase en la cual la natalidad continúa siendo elevada y lo que se reduce es la mortalidad a partir de diferentes mejoras sanitarias e higiénicas, y una segunda fase en la cual ya se observa una progresiva reducción de la natalidad, sobre todo en zonas metropolitanas, es decir, en zonas urbanas. En el siglo XIX la población, en torno al año 1900,
pues alcanza los 18,6 millones y a lo largo del siglo XX pues observamos un crecimiento que va desde esa cifra hasta los 40,8 millones, aunque eso sí, el ritmo de crecimiento no es constante. En las 2 primeras décadas del siglo es todavía muy lento, cabe hacer referencia a que se produce un paulatino descenso de la mortalidad en estas 2 décadas que tan solo es interrumpido por la gripe de 1918, que causa aproximadamente más de 150.000 muertes en España. En la década de los años 20 y 30 el ritmo de crecimiento se acelera hasta la llegada de la guerra civil y finalmente en la posguerra el crecimiento, obviamente por motivos fundamentalmente económicos, va a ser lento y se pierde población reproductora. Muchas de esas personas pues fallecieron durante el conflicto o bien durante la posguerra. Y entre el año 1958 y 1965, aunque algunas cifras hablan la prolongan aún más hasta 1977, encontramos el llamado baby boom, que es el momento de mayor crecimiento demográfico de la historia de España desde que se tienen datos estadísticos. La manita relajada. Manuel, la manita relajada, ¿dónde va? El baby boom es producto, obviamente, de una mejor situación económica que se produce en los años del llamado desarrollismo franquista. Además, las políticas de la dictadura son pronatalistas, es decir, que favorecen a partir de subvenciones y medidas económicas los nacimientos. En el último cuarto del siglo XX y hasta el momento actual ya podemos hablar de un régimen demográfico moderno, en el cual se observa un descenso tanto de la natalidad como de la mortalidad. El crecimiento natural de la población pues ha ido tendiendo a cero y además se observa un claro envejecimiento de la población. A comienzos de la nueva centuria se observó una leve recuperación a nivel de crecimiento natural producto de la llegada de inmigración extranjera. Sin embargo, la nueva crisis económica iniciada en el año 2008 pues ha supuesto un nuevo frenazo al crecimiento demográfico del país. Y el Instituto Nacional de Estadística realiza proyecciones demográficas. Una proyección es una simulación estadística del comportamiento de la población en caso, eso sí, de mantenerse las tendencias demográficas actuales. La última proyección desarrollada por el INE es la de 2015-2064, que observa una pérdida de población progresiva en España, que será aproximadamente de 5,6 millones en el año 2064. Las causas de esta mengua de población: el aumento de la mortalidad, producto fundamentalmente del envejecimiento, y la disminución de la población, es decir, la emigración. Ello nos dará un saldo vegetativo continuamente negativo. El envejecimiento, como decimos, se agudizará y aproximadamente el 37,8% de la población en 2064 será mayor de 64 años. Ello provocará un incremento en la llamada tasa de dependencia. Obviamente, al reducirse la población joven, es decir, la laboralmente activa, y aumentar la población mayor, que es laboralmente inactiva. Y esto pues va a provocar consecuencias: un mayor gasto público en pensiones, en prestaciones relacionadas con la sanidad, con centros de atención, con la atención a discapacidad, y una modificación en el mercado laboral, ya que cada vez más puestos de trabajo se van a ir orientando al cuidado de mayores y menos a escuelas, centros de enseñanza, etc. Asimismo, se modificarán las pautas de consumo, ahorro e inversión, ya que los mayores gastan más en vivienda, energía, salud y sobre todo en el ahorro.
Como veis, el futuro de la población española pues pinta bastante negro. Transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. Y a nivel político se desarrollan medidas y estrategias con el objetivo de alcanzar un nivel de población óptimo. Estas medidas son las llamadas pronatalistas, que intentan modificar la tendencia demográfica a partir de ayudas económicas, bonificaciones, subvenciones, desgravaciones, descuentos, tasas educativas, etc. En nuestro país, las coberturas que se dan a las familias son, sin embargo, bajas si las comparamos con otros países. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que el vídeo os ayude a preparar bien las diferentes fases demográficas